Esta tarde abríamos nuestro análisis con las elecciones en el Ecuador. Hemos invitado a Eduardo Valero, politólogo, además profesor universitario, para algunos comentarios de la agenda internacional, empezando por Ecuador, unas elecciones que vimos a los candidatos casi con equipos de guerra para proteger sus vidas después de los asesinatos. ¿Cómo ves la situación política de Ecuador y qué influencia tiene esto en América Latina? Hace años empezaron a salir dentro algunas reflexiones en la ciencia política sobre el tema de las agendas parapolíticas, es decir, todas esas agendas que están socavando las bases de lo que es el Estado Nacional y lo que es la participación ciudadana en el mundo. Fundamentalmente esos fenómenos en América Latina se han estado viendo con el aumento de la presencia y del control político y económico y social que ejercen los carteles de la droga, el aumento de la violencia, por supuesto el tema de los grupos irregulares y también esta incidencia que termina generando la debilidad de la sociedad, que es con el tema de la violencia, que es lo que hemos visto en Ecuador en los últimos días. Decíamos que ha habido otros acontecimientos en Colombia, con Galán y con el mismo Gaitán hace muchos años, pero en otros países también ese tipo de atentados promueve separar la política como es, entendida como diálogo, negociación y decisión mayoritaria, ¿no? Sí, no es la primera vez que en América Latina ocurren asesinatos a candidatos presidenciales con algún tipo de chance. No es la primera vez que eso ocurre. Recuerdo, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio en el año 94 en México. Por supuesto, el que usted ha citado, Luis Carlos Galán, que en Colombia generó una gran conmoción. Por supuesto, también recuerdo la de Luis Carlos Galán en 1989, en plena campaña presidencial. Luis Carlos tenía ahí un apoyo importante. Bueno, en ese tiempo eran otras condiciones de los partidos políticos en colombianos, él era del área del Partido Liberal. Bueno, y ahora este tema con el candidato Villavicencio, que, bueno, lamentablemente sucedieron estas cosas. Ahora, Ecuador posiblemente siga en ese proceso electoral después de tantos golpes de Estado y tantos gobiernos provisionales, ¿no? Lo mejor que puede pasar para el Ecuador es mantenerse, ¿verdad? No sucumbir. Eh, Ojalá que exista una buena participación cívica que le dé apoyo a la institucionalidad del sistema político ecuatoriano y por supuesto, bueno, veremos si este impacto de generarle eh, miedo a la población se traduce en mayores votos o la población se inhibe. Y en cuanto a las elecciones en Argentina, las primarias, que fue una sorpresa, de repente un candidato antisistema, antipartido, tiene el apoyo mayoritario de la población. Bueno, en el caso de la Argentina es otro escenario muy interesante. Fíjense que el candidato es Sergio Massa, pero Sergio Massa no viene del ala kirchnerista, de esa ala progresista, de ahí, más bien viene o desciende de la ala de lo que fue alguna vez... Moderada, ¿no? Sí, más cercana a lo que fue el gobierno de Carlos Menem, apertura de mercado, ¿bien? Y por supuesto tienes a Patricia Bullrich, que, bueno, obviamente gente de Mauricio Macri. En el caso de Javier Milei, bueno, Milei una candidatura nueva, una candidatura en donde pareciera que las nuevas agendas de los jóvenes se ven expresadas en él. En dado caso, habría que ver, porque las PASO, estas elecciones primarias, siempre son un paso unos 3 meses antes a las elecciones. No hay que olvidar que el peronismo y el partido de Macri, que es Cambiemos, tienen una narrativa importante de cara a ese proceso electoral. Y en cuanto a Chile, que parecía una esperanza de jóvenes de una generación, hemos visto que se ha roto el trío fundamental que nació con este cambio y pareciera muy golpeado el presidente Boric, además muy crítico con la izquierda tradicional, ¿no? Sí, el poder, el ejercicio del poder siempre te da el abrebocas de lo que realmente es la realidad política y la consecución del poder y las relaciones que existen. Muchos candidatos tienen como una idea en la cabeza y luego en el poder se consiguen con otro tipo de realidades. Y eso hace que se tenga que hacer un recambio en esas ideas iniciales. Estas fracturas que ha habido en el gobierno de Boric hace entender de que no todo el mundo puede ser complacido con la política. El ciudadano hoy en día, la política hoy en día que es tan dinámica, donde cada día es más internacional y menos nacional, hacen que las cosas cambien, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ojalá que el gobierno del presidente Boric pueda enmendar esas diferencias en su gabinete ejecutivo. En Chile la democracia cristiana era muy fuerte, algo en Argentina, en Brasil. Sin embargo, pareciera que las dos grandes corrientes, socialdemocracia y democracia cristiana,
estén superadas por realidades nuevas políticas. Sí, allá hay unos nuevos esquemas y esas líneas transversales que están presentes en todas las sociedades se están mezclando también con las agendas progresistas y las agendas conservadoras, ¿no? Entonces no toda derecha es conservadora y no toda izquierda es progresista. En esos cruces, vemos por ejemplo que en Ecuador todavía el Partido Social Cristiano tiene una gran presencia, Jan Top, que es su candidato. En Argentina la democracia cristiana se fue disminuyendo y por supuesto el caso chileno pues es un caso importante de cómo la democracia cristiana no solamente luchó contra Pinochet, sino que a su vez delineó todo lo que fue el proceso de la transición de la concertación al gobierno de Frei al gobierno de Aylwin, y hoy en día pues se han venido cayendo mucho, pues en buena medida porque ha sido conquistada por un discurso muy de izquierda. Y en el caso de Salvador, que es tan polémica la actitud del presidente Bukele frente a la violencia urbana, pero también al margen de la propia constitución salvadoreña. Bueno, el caso de Bukele es un caso que puede perfectamente representar la necesidad de una ejecutivización y una operativización con mayor poder desde la República, el presidente de la República, para minimizar muchas agendas que han estado dañando. Al principio de la entrevista se lo mencioné, el tema de la parapolítica, el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico. Eso hace que Bukele esté teniendo una gran popularidad en América Latina, pero eso está aparejado, eso está muy cercano a una disminución internamente de ciertos controles. Por lo tanto, Bukele, que tiene una gran popularidad, también es acusado o es denunciado por ser parte de un proceso de que minimice la democracia interna en el Ecuador. Seguimos conversando con el profesor invitado nuestro hoy, Eduardo Valero. Más adelante entraremos también al análisis de algunos casos en Europa y en África. Ya regresamos. Vale, seguro.